Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a hablar sobre todo de las stablecoin en el día de hoy, también cómo van los ETFs. Y lo primero, antes de hablar de todo, recordaros una vez más que estamos recogiendo datos para hacer un grupo VIP gratis. No es nada, y tampoco es nada de trading, es solo para informar de las promociones que hay en los exchange a los que se han abierto cuenta con el link del canal, porque intentaremos conseguir promociones periódicamente. Y como es muy difícil que todas las personas vean los vídeos todos los días, pues queremos tener ese grupo VIP para que la gente sepa de las promociones cuanto antes, porque muchas de ellas suelen ser de hacer volumen y si no te enteras al principio, pues y no le das a apuntarte, pues es más difícil que optes a las recompensas que se dan, ¿no? Ayer se apuntaron muchas personas, así que por eso voy a seguir diciendo esto al principio de los vídeos para que el que vea solamente un vídeo a la semana o lo que sea, pues tenga la posibilidad de conocer que va a existir este grupo y para apuntarse, ¿vale? Os dejo el link en los vídeos, en el primer comentario de los vídeos. Y ahora vamos con lo que os he dicho. Vamos a hablar de las stablecoins sobre todo y de los ETFs. Vamos a primero hablar de los ETFs. Los ETFs ya llevan una racha de salidas de 4 días consecutivas en los que han sumado una salida total de 526 millones de dólares. Veníamos de una entrada de 1000 en 7 u 8 días y ahora en 4 días han salido 526. Como veis, los ETFs no se pueden tener en cuenta como una inversión a largo plazo, porque más bien la gente que entra en los ETFs está haciendo trading. Como podéis ver, si en una semana entran 1000 y a la siguiente salen 500, la mayoría están haciendo trading, están comprando y vendiendo constantemente, no es una posición de largo plazo. Y como hemos dicho muchas veces, la mayoría son retails que compran el ETF en la bolsa, pequeños inversores y especulan con Bitcoin, ¿no? Así que no es una referencia para saber si los grandes inversores están entrando, no es una referencia tampoco para saber si se está acumulando en el largo plazo, más que nada por eso, porque parece que están haciendo trading constantemente y cuando sale una noticia positiva entra dinero, cuando sale una noticia negativa sale y es como eso, un indicador más bien de qué están haciendo los pequeños inversores. Entonces, cuando los pequeños inversores salen estos días, pues seguramente es una buena señal de compra y cuando compran, como los días anteriores, cuando estábamos en máximos, pues es una señal de venta. Es un indicador seguramente contrario de lo que ocurre. Sí que puede tener un poco más de significación si son movimientos más suaves y en el largo plazo, es decir, si tenemos entradas paulatinas durante mucho tiempo y pequeñas, pues sí que podemos estar viendo quizás alguna acumulación, pero cuando son movimientos grandes de 1000 millones en una semana que entra, 526 que salen en 4 días, nos está hablando de especulación en el corto plazo, claramente, ¿vale? Bien, eso es lo que quería comentar de los ETFs y ahora vamos con las stablecoin. Son dos noticias. Una es esta que corrobora lo que decíamos el otro día. Un estudio acelerado de políticas en el Reino Unido revela que los pagos transfronterizos son el principal caso de uso de las stablecoin. Lo que hablábamos, que Bitcoin no va a ser utilizado masivamente como medio de pago. Y cuando dije masivamente, no me refiero a que no se pueda utilizar como dinero. Cualquiera lo puede utilizar como dinero, pero no es lo más eficiente. Para nada. Lo más eficiente es utilizar una stablecoin. Evidentemente, una stablecoin de una moneda que tenga una inflación baja, como puede ser el dólar. No, no una stablecoin de pesos argentinos o de liras turcas, evidentemente. Para eso sí que sería más sensato utilizar Bitcoin, pero es que para cualquiera que viva en esos países también, en Turquía o en Argentina, lo más sensato para utilizar para pagos es una moneda estable de dólar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que se utilizará masivamente como medio de pago y Bitcoin quedará residualmente como medio de pago. Gente que lo utilizará, porque hay gente, yo lo utilizo, vale, pues tú lo utilizas, pero vas a ser tú solo con otros dos o tres. El resto del mundo va a utilizar stablecoin, ¿vale? Entonces Bitcoin está para otra cosa, está para ser una reserva de valor, está para ser algo más similar al oro, que sí que es verdad que tiene otras cualidades por encima de las que tiene el oro, pero no es utilizarse como medio de pago la mejor cualidad que pueda tener Bitcoin, ¿vale? Y no es el objetivo, desde luego, por mucho que los, no sé cómo decirlo, los que creen en el white paper como si fuese la Biblia, se piensen que tiene que ser como un medio de pago. Pues no.
No es así y ha evolucionado desde hace mucho tiempo, desde que ocurrió de hecho la bifurcación de Bitcoin Cash. em, Quedó claro que no es dinero Bitcoin, ¿vale? Que se puede utilizar como dinero, sí. Que alguien lo utiliza, sí, pero que no es el principal, la principal aportación de valor a Bitcoin. La principal aportación de valor a Bitcoin es que es descentralizado, que es inconfiscable y que te reserva el valor en el largo plazo. Eso es lo principal. Y si algo de eso cambia para que tienda a ser dinero, perderá valor. O sea, no se puede cambiar esas tres cosas, son las que le dan el gran valor que tiene. Y si evoluciona hacia dinero y para evolucionar hacia dinero hay que renunciar a alguna de esas tres cosas, perderá valor porque ya estamos viendo que Bitcoin Cash no tiene valor, ¿vale? Entonces, es eso. O sea, ha quedado más claro que el agua, demostrado claramente, pero hay gente que todavía se aferra al white paper. Y bueno, pues quería comentar eso para que la gente entienda lo que dijimos el otro día y que es por donde va el mercado, nos lo están diciendo, ¿no? La otra noticia de stablecoins es esta. Europa podría quitar la prohibición total a las stablecoins y permitir a los usuarios obtener intereses por usarlas, lo cual no es lo que había hasta ahora. Hasta ahora daban intereses em, similares a lo que fuese un depósito bancario. Tú dejabas las stablecoin en los exchange en Earn y te producían un tipo de interés mucho mayor, además, la mayoría de las veces a lo que te producía en un banco. Esto no lo quieren permitir, solo quieren permitir que se pueda obtener una rentabilidad por usarlas. Y todavía no está ni siquiera. O sea, ahora mismo no producen ninguna rentabilidad bajo la ley MiCA. Está prohibido dar rentabilidad, remunerar al usuario por las monedas estables, prohibido por la ley MiCA. Quieren modificar la ley MiCA para que puedan dar una pequeña rentabilidad por usarlas, porque parece ser que quieren permitir que se utilicen porque si no se quedan atrás de Estados Unidos, por ejemplo, que sí que permite que se utilicen las stablecoin, ¿no? Lo que no quieren es dar rentabilidad por tenerlas, por depositarlas en una cuenta, porque eso, claro, quitaría mucho dinero a los bancos y quieren proteger al sistema bancario, ¿no? Quieren proteger lo que está obsoleto. Quieren que el dinero siga estando atrapado en un sistema antiguo que es el sistema bancario en el que no remunera las cuentas como lo hacían antiguamente y en el que los bancos sacan todo el beneficio de tener ese dinero ahí depositado. Todo el beneficio es para ellos, nada es para los usuarios. ¿Esto qué hace? Pues hace que los usuarios intenten sacar esa rentabilidad en productos descentralizados, donde la ley MiCA no puede hacer nada. Entonces, bueno, pues están tratando de tapar el sol con un dedo, pero el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, bueno, la gente escapará donde tenga que escapar. Incluso, pues se irán fuera de Europa si tienen mucho capital y quieren obtener una remuneración considerable. Al final, por todas estas pequeñas cosas van sumando, van sumando, van sumando y al final te acaban expulsando de Europa, porque las leyes cada vez son más restrictivas, cada vez hay, pues eso, cosas eh, que te van expulsando poco a poco y la gente con dinero se va. Y entonces si la gente con dinero se va y se quedan los que no tienen dinero, pues la cosa va peor, evidentemente. Es bastante claro lo que está pasando, ¿no? Bueno, vamos ya con el mercado. Recuperación interesante en el día de hoy, de momento, porque la vela sobrepasa el máximo de ayer, parece que quieren volver la del día anterior, que fue muy mala, la del lunes, y poco a poco pues vamos dibujando ese segundo hombro, el hombro derecho de esta formación de hombro, cabeza, hombro invertido. Así, no sé si se ve muy bien la formación, si lo ponemos el gráfico un poco más estrecho, así, yo creo que se ve mejor la formación del hombro, cabeza, hombro invertido. Falta el último hombro, falta superar esa zona de los 60 y... Vamos a poner 67.000 de número redondo para que sea una ruptura contundente. Falta eso, superar esos 67.000 y lanzarse a por la línea bajista. Si finalmente se produce este hombro cabeza hombro invertido, es posible que incluso rompamos la línea bajista principal, porque daros cuenta que el objetivo de esta figura, normalmente los objetivos de estas figuras es la distancia que hay entre la cabeza, el punto máximo, o sea, en este caso el mínimo
del mercado y la línea clavicular. Y ese objetivo nos llevaría por encima de esta línea bajista principal. Nos estaría apuntando a la zona de los 74.660. Es complicado porque esa línea bajista principal va a ser difícil de romper, incluso aunque hagamos este hombro cabeza hombro invertido. Pero si fuese un hombro cabeza hombro invertido típico y tuviese la fuerza suficiente de un hombro cabeza hombro invertido, no como el doble suelo este que falló o el doble suelo este de aquí que falló, si finalmente esta fuese la figura de suelo, sí que tendría suficiente fuerza como para romper la línea bajista, pero no lo sabremos hasta que la ataquemos. Así que vamos a ser prudentes de momento y vamos a esperar a ver lo que pasa, porque los últimos días, además, desde el viernes pasado, no ha sido un buen comportamiento del mercado. Entonces todavía estamos intentando volver a recuperar el buen comportamiento que teníamos desde principio de mes. Estamos terminando el mes, no queda nada. Vamos a ver cuántos días tiene este mes. 31 nos quedarían mañana y pasado. El viernes terminamos el mes. Vamos a ver qué tal cierra el mes. Vamos a ver si somos capaces antes de que termine el mes de compensar lo que llevamos de desventaja desde el viernes con las bolsas. Las bolsas hoy están subiendo. Como veis, un 0,21% sube el SP500, un 0,08% el Dow Jones. Baja un poco el DAX alemán, que ayer subió y no se comió la caída de Estados Unidos porque fue posterior al cierre. Por eso está corrigiendo un poco en el día de hoy. No había caído todo lo que tenía que caer en el día de ayer. Y tenemos al petróleo rebotando un poco, pero en 84, lo cual, pues, bueno, es un precio que no es tan elevado como el que hemos tenido recientemente, ¿no? No está en el pico y yo creo que la caída del petróleo va a continuar los próximos días hacia la zona de los 79. Así que, bueno, en principio el mercado no está mal, apoya este movimiento de rebote, pero como digo, vamos a ver si somos capaces de compensar un poco ese deterioro que habíamos tenido un poco en el comportamiento desde el viernes. Quizás se necesitaba para terminar de formar el hombro esa caída, pero me gustaría ver que en los próximos días el comportamiento de Bitcoin es mejor, es superior a la bolsa, para, digamos, volver un poco a lo que habíamos visto durante prácticamente todo el mes hasta este viernes pasado, ¿no? Como digo, pues estamos para dibujar ese hombro cabeza hombro invertido, seguimos esperando a ver qué ocurre. Evidentemente esta semana ya es muy difícil que se vaya a romper esa resistencia, quedan muy pocos días, pero la semana que viene será clave porque el viernes terminamos mes. Los inicios de mes suelen ser importantes porque nos marcan muchas veces qué es lo que puede hacer esa vela mensual, como en este mes, que nada más empezar el mes, día 1, la vela mensual empezó a subir, desde el día 1 mismamente. Entonces este mes también es importante cómo inicie, porque si la primera semana del mes ya nos vamos a la zona de los 68, 69, pues nos estará marcando que esa vela mensual puede ser positiva, pero si no lo hacemos, pues nos estará marcando justo lo contrario, que la vela mensual podría ser negativa y podríamos volver a las andadas y volver a la zona de los 61.000 y no confirmar ese hombro cabeza hombro invertido. Así que muy importante la semana que viene, que es mes nuevo, semana nueva. Esta semana vamos a ver si salvamos la semana. Ya dijimos que si nos vamos al cuerpo de la vela de la semana anterior, es decir, la zona entre los 64.600 que hablábamos el otro día y 65.400, será un cierre neutral y no sería negativo, un cierre bien, o sea, normal, no implicaría nada bajista. Si cerramos por debajo de los 64.600, bueno, más bien debajo de los 64.000 diría yo, porque 64.400, 300, pues es prácticamente 64.600, no se notaría mucho en esa vela. Si cerramos por debajo de los 64.000 esta semana, entonces la cosa sería negativa. Y si cerramos por encima de los 65.300, la cosa sería positiva. Y seguramente la semana que viene iniciaríamos con una buena vela. Así que bueno, es importante estos días, por eso, por el cierre de mes, el cambio de mes, el cambio de semana, todo importa bastante y nos marcaría esa posibilidad de formar este hombro cabeza hombro invertido la semana que viene, terminar de romper esa resistencia. En el gráfico horario hemos vuelto a recuperar durante el día de ayer la línea bajista esta verde que teníamos dibujado en este gráfico horario, se apoyó durante bastantes horas ahí, el último apoyo fue
a las 6 de esta madrugada y a partir de ahí ha rebotado con fuerza, como veis, y hemos alcanzado el primer objetivo que hablábamos ayer en el gráfico horario, que era esta zona de 64.564. Si recordáis al final del vídeo, o sea, al final del análisis de Bitcoin, hacíamos este comentario del gráfico horario, que una vez rota esta línea, el siguiente objetivo era tocar este nivel. Si consolida este nivel y rompe al alza, el siguiente objetivo pues sería más o menos la zona de los 65.050. O sea, ese es el objetivo que podría tener hoy a la tarde si las cosas van mejor. Y si las cosas van muy, muy, muy bien esta tarde, es decir, sube mucho la bolsa, Bitcoin se contagia, MicroStrategy también empieza a ir mejor, el objetivo de esta tarde podría ser 65.524, que es el siguiente nivel de resistencia en este gráfico horario. Y ahora repasamos un poco las altcoin y con eso terminamos. Hoy no vamos a repasar Backpack, ya sabéis que todos los días no lo hacemos, pero bueno, seguimos pendiente de ello, ya sabéis, nos interesa mucho. También nos interesa SpaceX, aunque tampoco la estoy repasando, pero ya os dije que SpaceX me va a empezar a interesar cuando esté cotizando a $60, está muy lejos todavía, estaba en 110 creo antes de ayer o ayer. Todavía tiene que caer mucho más, pero en 60 me empezará a interesar SpaceX. Creo que va a ser una cosa de que todavía tendremos que esperar meses, por eso no la estoy haciendo un seguimiento diario, porque o sea, en 110 queda mucho para que llegue a 60, no tengo por qué estar encima de ella, ¿no? Pero en cuanto se empiece a acercar a esa zona de $60 o por ahí, empezaremos a hacerle un seguimiento diario a SpaceX también, porque nos interesará para el largo plazo. AAVE, como veis, está cayendo un 1,74%, aunque el comportamiento ha sido bastante bueno. Se ha chocado, eso sí, con la resistencia de los 0,001578 que tenía ahí, el último máximo relativo importante que también hizo de resistencia en la primera recuperación que llegó hasta esos niveles y eso le ha hecho caer. Cardano rebota un 0,79%, pero ya veis que lo único que ha hecho ha sido recuperar entre ayer y hoy lo que cayó el día anterior. No, hasta que no haya un movimiento especulativo muy fuerte en el mercado de criptomonedas, Cardano no tiene mucho que hacer. Lo máximo que pudo hacer fue eso, rebotar hacia la zona de los 310 y ya. BGB cae en el día de hoy, todavía no termina de romper la resistencia de los 2.695, está lejos incluso. BNB ha recuperado hacia la línea de tendencia bajista, pero veis que lo rechaza ahí en esa línea bajista de momento. Ethereum un 1,12% abajo, tras romper el último máximo relativo, que era esta zona de los 0,02967, pues se está intentando consolidar por encima de ese nivel para intentar avanzar un poco más en el siguiente impulso. Solana 0,41% abajo, veis que está perdiendo terreno, no solo con respecto a Bitcoin, sino con respecto a Ethereum también. Al final, como hemos dicho muchas veces, son competencia. Entonces, si le va muy bien a una, la otra no tiene por qué ir muy bien. Solamente ocurre eso cuando el mercado está loco y todo está especulativo y la gente pues no distingue y compra de todo, ¿no? Pero en el momento en que hay que distinguir, en el momento que no hay recurso para todo, al final el mercado tiene que apostar por algo en concreto, no por todo a la vez, ¿no? Tron cayendo otra vez por debajo de la línea de tendencia, pero de momento no rompe nada importante. Si empezase a romper mínimos relativos importantes, pues empezaría a ser preocupante. De momento no lo es. XRP rebota un 1%. Como veis, pues rebota un poco al último suelo que ha tenido. Y ZK baja un 1,12%, ya lleva una caída importante en los últimos días y como pierda los soportes clave, que son estos dos que tiene aquí, sobre todo este de 0,005940, este también es importante, pero no es el definitivo, pero este sí, como pierda esos niveles, la caída puede ser bastante grande. Así que mucho cuidado ahí, lo llevo advirtiendo tiempo. El mercado evidentemente no cae de un día para otro, pero sí que en los próximos meses puede haber una caída importante. Y nada, dejamos el mercado ahí, 64.362. Vamos a ver si esta tarde confirmamos esta pequeña recuperación que estamos teniendo. Es importante que en estos días que quedan para finalizar el mes, Bitcoin tenga un comportamiento mejor que la bolsa. Eso nos daría otra vez posibilidades de formar ese hombro cabeza hombro invertido como figura de suelo.
y nos daría posibilidades, como he dicho, incluso de romper la línea bajista, porque la línea bajista cada vez va pasando por niveles inferiores. Hoy ya está esa línea por debajo de los 70.000. Con lo cual, cuanto más tiempo pase y más tiempo tardemos en atacar esa línea, más fácil será romperla porque pasará por un nivel inferior. Al final, si tardamos una semana en llegar hacia esa línea, el precio ya estará quizás en 68.000 y pico, con lo cual romper 68.000 y pico es mucho más fácil que romper 70.000, 71.000, que era por donde pasaba esa línea hace una semana, ¿no? Así que bueno, pues poco a poco vamos terminando de formar esa figura, vamos terminando de enderezar el rumbo y solo necesitamos eso, eh, que Bitcoin vuelva a tener cierto protagonismo. No, no va a volver a ser lo mismo que antiguamente, o sea, no vamos a ser el foco principal de los mercados, pero bueno, que tenga un protagonismo, que se dispute ahí, que se hable de ello junto con la inteligencia artificial, no que solo se hable de la inteligencia artificial. eh, no sé, por lo menos un poco recuperar algo de ese protagonismo que en un momento tuvo, ¿no? Aunque sea una pequeña parte, no, no digo que vayamos a recuperar todo, ni mucho menos, porque no va a ser así. Nunca va a volver a ser lo mismo que fue, pero al menos recuperar un 20, un 30% de ese protagonismo que llegamos a tener en un momento. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.